Es medianoche, 13 de agosto de 1961. Los tanques soviéticos toman las calles de Berlín del Este. 40.000 soldados alemanes orientales son movilizados en una operación secreta relámpago. Su destino, Berlín del Oeste. Están a punto de desafiar a los americanos a un juego letal en los límites de un desastre nuclear. En la frontera entre el este y el oeste, las tropas orientales cambian sus Kalashnikov por taladros neumáticos y empiezan a reconfigurar la faz de Berlín y del mundo. Barreras de concreto dividen los caminos normales. El alambre de púas separa las calles residenciales. Los trabajadores están protegidos por guardias armados. Ayer, los autos transitaban literalmente por aquí. Estas obras son una pesadilla viviente. Los berlinenses observan este estado de shock. Frente a sus ojos, su ciudad se transforma en un gigantesco campo de internamiento. El líder soviético Nikita Khrushchev emite una amenaza mortal contra el oeste. No dejaremos que nadie entre a Berlín del Oeste. Si alguien quiere amenazarnos con guerra, ellos serán los únicos responsables. Berlín es puesto en totalmente alerta militar. El mundo espera que Washington responda. El presidente Kennedy acepta rápidamente el desafío de Khrushchev. Sería un error que otros consideraran a Berlín debido a su ubicación como un objetivo tentador. Los Estados Unidos están ahí. El Reino Unido está ahí y Francia está ahí. El compromiso de la ONU está ahí. Y el pueblo de Berlín está ahí. Esta fue la última y más volátil confrontación entre las dos superpotencias. Su origen se remonta a los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Alemania se derrumba, Stalin, en una acción sorpresiva y solitaria, lanza un feroz ataque sobre Berlín. Berlín es ese trofeo que Stalin no quiere compartir con sus aliados del oeste. Berlín se rinde, pero las tropas soviéticas lo pagan caro. 600.000 bajas. La peor pérdida para cualquier nación en una sola operación militar en la historia. Pero la victoria le da a Stalin las cartas que necesita para negociar el destino de Alemania. En julio de 1945, el líder aliado fue a Potsdam a decidir el futuro de Europa. Un hábil e inhumano Stalin derrota al presidente Truman de los Estados Unidos y al primer ministro británico Churchill, y le entregan la mitad de Alemania. Berlín, ubicado en la zona del corazón soviético, también es dividido. Separados por nada más que postes y letreros, el comunismo y el capitalismo están en una perpetua fricción. Mientras la amarga realidad de la dominación soviética toma el control, miles de alemanes orientales huyen al occidente. Para 1948, cientos de miles de alemanes del este han llegado a la libertad, la mayoría vía Berlín. La Alemania del Este está al borde del colapso económico. Stalin actúa para salvar a su estado marioneta. Ordena divisiones de tanques soviéticos para rodear a Berlín del Oeste. Todas las vías férreas que llegan a la ciudad son cortadas. Bloquean las autopistas, destrozan las tuberías de agua y destruyen los cables de luz y teléfono. La ciudad está totalmente sitiada. Sus 2 millones de habitantes se sienten rehenes. Stalin quiere cerrar la puerta hacia el oeste, y al dictador soviético jamás le ha importado el costo humano por conseguir sus objetivos. Las fuerzas aliadas llegan al rescate. Cada 2 minutos, 24 horas al día, 7 días a la semana durante 11 meses, los aviones americanos y británicos aterrizan en un pequeño aeropuerto dentro de la ciudad. En su carga traen todos los víveres necesarios y el rechazo contra los soviéticos. Al mismo tiempo, evacúan a los enfermos y a los niños. Por fin, Stalin se derrumba. Se levanta el embargo y los berlineses confían en que América será su ángel guardián.
En la noche del 13 de agosto de 1961 se completó la primera fase del muro. Barricadas y alambres de púas dividieron la ciudad en dos. Los berlineses salieron a las calles a protestar. Pero el alambre de púas desgarró brutalmente a las familias. Separó a madres de sus hijas. Los invitados de una boda solo pudieron saludar a los abuelos, que quedaron atrapados en el lado equivocado de la calle. Durante esa noche se acabaron las amistades, se dividieron vecindarios, se destruyeron familias. Cientos desafiaron al alambre de púas y a los guardias, a veces con consecuencias fatales. Cuando los escapes aumentaron, los soviéticos respondieron con un enorme muro de concreto. Medía 42 kilómetros y partía la ciudad casi a la mitad. Los berlinenses estaban traumatizados. El alcalde de Berlín del Oeste, Willy Brandt, se asustó por la apatía americana y le envió una molesta carta a Kennedy. Kennedy envió a su vicepresidente Lyndon Johnson a Berlín. También mandó una brigada militar a la sitiada ciudad. Los berlinenses estaban seguros de que los americanos por fin detendrían a los rusos. Queremos que sepan que el compromiso que tenemos con la libertad de Berlín del Oeste y con el derecho de un acceso occidental a Berlín es firme. Johnson evitó cualquier mención sobre derrumbar las barricadas y Khrushchev dio luz verde para reemplazar el alambre de púas con concreto. Pero el muro que separaba dos mundos estaba a punto de ser violado. Konrad Schumann era un hombre normal, con un pasado extraordinario. En 1961 era un joven guardia de Alemania del Este. La situación en la frontera, en las noches del 13 y 14 de agosto, era muy tensa. Llegaron los tanques rusos. Mi unidad tenía órdenes de alejar a la gente de la frontera. La gente quería huir. Tenían miedo por sus familias. Temían que los tomaran como rehenes y los castigaran. Antes de que planearas nada, tenías que discutirlo con aquellos que estaban más atrás. Y también debías tener mucho cuidado. A veces, si alguien hablaba de más, por decir una noche en un bar, desaparecía al día siguiente y nadie sabía qué le había pasado. A veces hasta los hermanos se traicionaban entre sí. Estábamos en la patrulla fronteriza, éramos 5 o 6. Teníamos unos 20 años y enfrentábamos a miles de berlineses del este que nos gritaban a todo pulmón. La gente del lado occidental también nos gritaba y nos alentaba para escapar. ¡Corran! ¿Por qué no dejan ese maldito país?, decían. Uno de los factores cruciales para mí fue el incidente con una niñita de unos 6 años. Ella estaba de visita con sus abuelos en Berlín del Este. Tal vez por las vacaciones, y quería regresar con sus padres a Berlín del Oeste. Corrió hacia el alambre de púas, y yo tuve que atraparla y regresarla con sus abuelos. El joven Schumann estaba perturbado por la brutalidad del sistema. Sus maniobras en la frontera eran erráticas y atrajo la atención de la prensa occidental. Lo filmaron y tomó una rápida decisión. Corrí, salté el alambre, y jamás me arrepentí de ese día. El escape de Schumann provocó una mortal respuesta. Las balas de goma de los guardias fueron reemplazadas por municiones reales. Les ordenaron disparar a matar. El muro se volvió en un sangriento campo de batalla y el detonante principal de la Tercera Guerra Mundial. Khrushchev creyó que había ganado esta guerra, pero la batalla por Berlín pasó al pueblo de Berlín. Sus acciones repercutieron en Moscú y en Washington. Para ellos era una guerra de guerrillas. Cada escape, una victoria. Sus armas, ingenuidad y valor. Hubo ataques aislados en todos los sectores del muro, durante el día o la noche.
El doctor Rainer Hildebrand documentó esta guerra entre ciudadanos como director del Museo del Muro de Berlín. Vivía en la parte norte de Berlín, en una calle que es muy famosa ahora, Bernaustrasse. La calle estaba dividida justo a la mitad, este y oeste. Vi muchos escapes, la gente intentaba todo. Vi a mucha gente saltar por las ventanas. Hubo muchas muertes. Los berlineses vivían literalmente entre dos mundos. Hubiera habido 10 veces más muertes en el muro si los guardias hubieran tirado siempre a matar. Aunque los escapes aumentaban al principio, los guardias se negaban a dispararles a los suyos a sangre fría. Muchos estaban convencidos de abandonar sus puestos y dar el salto a la libertad. Para nosotros no eran desertores, porque de hecho eran refugiados de un régimen totalitario. Solo 19 metros separaban a los tanques soviéticos de los americanos. Durante 3 días y 3 noches se enfrentaron con los motores encendidos, cañón contra cañón. Inesperadamente, los rusos retrocedieron y poco tiempo después, los americanos también. De pronto, hubo peligro de una guerra. Y por esta vez, los alemanes estaban muy tranquilos. Dejaron de pedir que derribaran y quitaran el muro. Porque de repente se encontraron con algo mucho más arriesgado. Se dieron cuenta de que no valía la pena iniciar una guerra por el muro. La cruda verdad de que los americanos no lo salvarían fue entendida después de que un joven fuera herido y abandonado a morir solo a plena vista de los soldados americanos. Un teniente americano, creo que era teniente, pasó muy cerca del lado oeste del muro. La gente le empezó a gritar: «Ve a ayudarlo». Él contestó: «No puedo. Mi jurisdicción termina aquí en el muro». Los berlineses del oeste no podían entenderlo. Estaban furiosos. Fue la primera ruptura, la psicológica, entre ellos y los americanos. Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo en Viena. Kennedy le dijo a Khrushchev: muy bien, puedes construir tu muro, pero debes garantizar que los intereses del Berlín del Oeste y de todo el Occidente no serán dañados. Muchos como Koch creyeron que hubo un arreglo secreto. Otros tienen una opinión diferente. Había una explicación muy dura, serena, pero realista. Kennedy lo dejó muy claro. Dijo: esto fue iniciativa de los soviéticos. Si actuamos contra la iniciativa soviética, contra el muro, habrá una guerra. Nada menos que una guerra mundial. Nadie sabe lo que pasó realmente entre Kennedy y Khrushchev en Viena. Para finales del año, la tensión entre Washington y Moscú por Berlín cesó. 2 años después, en el 15º aniversario de la campaña aérea de Berlín, Kennedy hizo una visita personal a la ciudad que se había convertido en el emblema global de la resistencia contra la opresión totalitaria. Todos los hombres libres, donde quiera que vivan, como los ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombres libres, me enorgullecen las palabras: soy un berlinés. Kennedy hizo una visita al muro. Aún entonces debió saber que el muro era un suceso que cambiaría la historia. El principio del fin del comunismo.
Su construcción y las muertes eran una aceptación tácita de la derrota. Cinco meses después de su histórica visita a Berlín, Kennedy fue asesinado. En 1964, Khrushchev fue depuesto. El sucesor de Khrushchev, Brezhnev, mantuvo una relación muy estrecha con Honecker, el nuevo jefe del Partido de la Alemania del Este. Honecker hizo del muro una empresa lucrativa. Arrestó a miles de personas inocentes y las ofreció como rescate. Durante un periodo de 20 años vendió a más de 31,000 de sus conciudadanos al oeste por la cantidad de 3 billones de marcos alemanes. Cuando Brezhnev murió, Mikhail Gorbachev se convirtió en el líder del partido y del país. Tenía una sorpresa guardada para Honecker y para la Alemania del Este. En áreas de la Glasnost y la Perestroika, Gorbachev hace lo impensable. Desmiembra a todos los países súbditos y desmantela la extensa presencia militar en la Alemania del Este. 350,000 tropas soviéticas regresaron a Rusia. El fin fue veloz y decisivo. El 9 de noviembre de 1989, el muro se colapsa con mayor velocidad con la que se erguió. En menos de un año, las dos Alemanias se reunificaron.